Friedrich Nietzsche nació en Reucken, Sajonia, en 1844. Su filosofía fue una afirmación inmanente de la vida, aun en lo más pequeño e insignificante. Un decirle sí a todo, incluso aquello que nos destruye. Nietzsche ha tenido una influencia enorme en la filosofía alemana y francesa del siglo XX. Ha cerrado la historia de la metafísica europea y ha anunciado el destino de los próximos siglos, la difícil tarea de la superación del nihilismo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este espacio de historia de la filosofía. Hay algunos filósofos que han sido profesores de filosofía, aunque la mayoría de los grandes filósofos no lo fueron de modo ordinario, pero ha habido grandes filósofos profesores, como desde Santo Tomás de Aquino a Hegel, y en fin, y en nuestra época, pues probablemente la mayoría de los filósofos son de un modo o de otro profesores. Pero ha habido un tipo de pensador que no ha sido un filósofo académico, que no tiene una obra docente, que se ha dedicado a escribir obras que no son fáciles de leer desde el punto de vista filosófico, que quizás son más fáciles a veces comprender como literarias, como expresiones literarias, etc. Entre ellos, uno de esos pensadores destacados que la academia ha tardado en reconocer como filósofo es Friedrich Nietzsche. Nietzsche se dedicó en primer lugar a la filología. Él estudió filología y fue un joven destacado, discípulo de algunos de los filólogos más importantes de su época, pero cada vez más fue tendiendo a hacer una forma de pensamiento personal que a partir de Grecia, a partir del mundo antiguo, recuperase una serie de expresiones de un ser humano que venciese las cadenas del cristianismo, de la religión, del humanismo positivista del siglo XIX, etc. Nietzsche es un discípulo, por decirlo de algún modo, un seguidor de la obra de Schopenhauer. De Schopenhauer toma esa imagen del cosmos como una voluntad que lucha por desear, por extenderse, que arrolla a todo a su paso y que no surge de una razón organizadora, sino más bien de un impulso ciego. Pero, a diferencia de Schopenhauer, que ve esto como una fuente de dolor y como una fuente de sufrimiento, Nietzsche lo mira desde un ángulo trágico. Es decir, sí, hay sufrimiento, pero también hay una profunda alegría, una profunda exaltación. El propio Schopenhauer, en un momento del mundo como voluntad y como representación, dijo: quizá haya alguien que un día, esto que a mí me parece angustioso, esta idea de que todo da vueltas, de que vuelve siempre los mismos deseos, los mismos pensamientos, la misma insatisfacción, quizá esto él sea capaz de verlo como algo afirmativo, necesario, positivo, incluso alegre. Bien, pues esa persona que cumple esa profecía de Schopenhauer es Nietzsche. Él vio ese mundo que regresa, ese girar de los eones, de los deseos, de los impulsos humanos, todo ese cosmos que gira, él lo vio como algo positivo, como algo de lo que podemos ir obteniendo una superación y una exaltación personal, hasta pasar del estadio humano a algo superior, a algo más alto que lo humano, que él llamó superhombre. Huérfano de padre desde los 5 años, Friedrich Nietzsche se crió con su abuela, su madre, su hermana y 2 tías. Estudió en el Gymnasium de Naumberg y luego en el famoso internado de Pforta. De aquellos años juveniles datan las primeras evidencias de su precaria salud. Más tarde, profundizó sus estudios de filología en la Universidad de Berlín y en la de Leipzig. Allí conoció, un poco por casualidad, la obra de Schopenhauer, que lo fascinó. En 1869 fue nombrado profesor de filología clásica en la Universidad de Basilea. Al estallar la guerra franco-prusiana, se incorporó como enfermero al ejército alemán, aunque sus habituales problemas de salud le impusieron el regreso a tareas académicas. En Basilea conoció al compositor Richard Wagner, que ejerció una enorme influencia sobre él. Nietzsche entendía que Wagner
representaba la renovación de la cultura alemana. No es extraño, por eso, que la primera obra del filósofo, El origen de la tragedia en el espíritu de la música, tuviera la intención de justificar las concepciones dramáticas wagnerianas. Esta obra constituye, junto con la inmediatamente posterior, Consideraciones intempestivas, la primera etapa del desarrollo de la filosofía nietzscheana. Significó el fin de la carrera de Nietzsche como filólogo clásico. Y es que los colegas de Nietzsche no supieron comprender que el análisis que presentaba no era en modo alguno filológico, sino netamente filosófico. En El origen de la tragedia, Nietzsche presenta la tensión entre un principio apolíneo, que rige las formas, la apariencia, la claridad, y un principio dionisíaco, que expresa el verdadero fondo de la realidad, la exaltación de las pasiones, la embriaguez, la vida misma. Así, en la tragedia, el artista proporciona un consuelo, mediante bellas formas, frente a lo puramente dionisíaco, amenazante y disolvente. Pero la tragedia entra en crisis en el siglo V a.C., según Nietzsche, en virtud del optimismo racionalista, representado por Sócrates y Eurípides. Entre 1873 y 1876, Nietzsche publicó 4 artículos que luego reunió y publicó bajo el título de Consideraciones intempestivas. Realiza allí una radical crítica de la cultura, la cual resulta tildada de estéril. En 1878 aparece Humano, demasiado humano, que abre la segunda etapa del pensamiento nietzscheano, en la que él se aparta de sus influencias y adopta una postura de rechazo de muchas de sus anteriores opiniones. En esta época abandonó la docencia universitaria y conoció a Lou Andreas von Salomé, que fue el gran amor de su vida. Junto con un amigo común, el poeta Paul Rée, decidieron vivir juntos en una especie de comunidad que resultó bastante escandalosa en esos tiempos. En 1881, Nietzsche publicó Aurora y un año más tarde, La Gaya Ciencia, obra que anunció la que sería la tercera etapa de la filosofía nietzscheana, una etapa ya no simplemente crítica, sino fuertemente afirmativa, la etapa de Así habló Zaratustra. Uno de los aspectos más polémicos y, por supuesto, más sugestivos de la obra de Nietzsche es lo que escribió sobre el tema de la moral. Una especie, diríamos, de psicología y genealogía, por utilizar su propia palabra, de la moral. Para él, las ideas cristianas, es decir, esas ideas de que los débiles llegarán al cielo, de que la fuerza, la arrogancia, etcétera, son cosas negativas, de que debemos ser humildes, debemos apoyar a los más pequeños, etcétera, todo eso le parece a él que es una trama que han ido inventando para, como una especie de legitimación de su resentimiento con toda la fuerza, los débiles, los enfermos, los incapaces, que han generado, que han ido segregando un pensamiento compensatorio, diciendo que los que triunfan, que los más fuertes, que los más arrogantes, que los más brillantes son malos, son una especie de satanes, etc. Y entonces este pensamiento anticristiano, que recupera un pensamiento más bien pagano, de decir, bueno, lo importante es que haya, no solo que la masa viva bien, sino que haya individuos superiores, que haya individuos que vayan alcanzando lo mejor, la excelencia, la dureza espiritual, el arrojo, que vayan mirando las cosas tal como son, sin complacencias ni compasiones tampoco. Este planteamiento, que
Por supuesto, Nietzsche lo coloca más bien en el terreno más espiritual que en el terreno del mundo del poder, de la economía, pero por supuesto da origen a unas repercusiones que a nosotros nos suena, esa idea de la arrogancia, de la fuerza, de la imposición, pues nos suena a lo que fueron luego los nazismos y los fascismos europeos, sobre todo cuando la obra de Nietzsche hizo toda su obra en un periodo de tiempo muy breve, luego perdió la razón y vivió una serie de años, pero ya sin reconocer y sin poder escribir. La obra de Nietzsche cayó en manos de su hermana, y su hermana sí que de alguna forma le dio a todo un sesgo pro-nazi, hasta tal punto de que pues, Hitler visitó la casa museo de Nietzsche, etc. Por supuesto sería injusto decir que Nietzsche es algo así como un protonazi, porque su obra, por ejemplo, él era profundamente contrario al antisemitismo, etc. Y bueno, su obra discrepa en muchos casos y en muchos puntos fundamentales de lo que luego fue el nazismo. Pero es verdad que hay algo de peligroso, algo de una ruptura excesivamente arriesgada en esa trasvaloración de la moral, esa trasvaloración de los valores que quiere poner encima lo que durante muchos siglos ha estado abajo, que quiere recuperar la fuerza y la insolidaridad individual frente al mundo de armonías y de consuelos y apoyos a los débiles, que ha sido siempre el planteamiento moral habitual. Es una apuesta arriesgada y como tal tiene efectos a lo largo del tiempo también discutibles. Entre 1883 y 1885, Nietzsche publicó Así habló Zaratustra. Sus trabajos previos lo habían llevado a la denuncia del agotamiento de la civilización europea judeo-cristiana, agotamiento que se resumía en la expresión Dios ha muerto, planteada en el libro tercero de la Gaia Ciencia. El descubrimiento de la muerte de Dios, según Nietzsche, nos pone frente al fenómeno del nihilismo. Pero ahora se plantea que esa muerte de Dios es también la más asombrosa posibilidad de crear, más allá de todo límite, en la apertura de un horizonte infinito. En Así habló Zaratustra aparecen por eso los temas característicos de la tercera etapa del pensamiento de Nietzsche: la voluntad de poder, el superhombre y el eterno retorno de lo mismo. Al hablar de voluntad de poder, Nietzsche señala que no debe pensársela como un trasmundo, al estilo de la voluntad de Schopenhauer, sino de una multiplicidad de puntuaciones dinámicas que constituyen todo. Representa el enigma de las pulsiones y expresa una afirmación radical de la vida, la misma afirmación de la vida, pese a todo, que aparece en la figura del superhombre y en la doctrina del eterno retorno. Prácticamente toda la obra de Nietzsche está formada por pequeños fragmentos. No sé si la palabra aforismos es la adecuada, son más bien trozos breves que van desde una línea hasta una página, en la cual toma un aspecto, toma una perspectiva de un suceso, de una observación psicológica, de un momento histórico, de un personaje, y con mucha fuerza, a veces con una ironía feroz, le da 4 o 5 vueltas y lo deja ahí para que el lector se quede impactado por ese meteorito, digamos, intelectual que cae sobre él. Probablemente esta forma de escribir tiene también algo que ver con las propias condiciones físicas de Nietzsche. Nietzsche pasó gran parte de su vida enfermo, vagando por Europa en búsqueda de un clima adecuado, allí en la Alta Engadina, buscando el aire puro, buscando también las temperaturas suaves en Italia. Y él tenía muy mal la vista, aparte de otros problemas físicos, y entonces escribir durante mucho tiempo le causaba tremendos dolores de cabeza. Por lo tanto, quizá los aforismos sean la medida de lo que él podía realizar de un solo golpe, ¿no? Un trabajo de horas más continuado hubiera sido imposible fisiológicamente, digamos, para él. En uno de esos aforismos, de los más conocidos, esa especie de fragmentos, digamos, se titula Dios se ha muerto, y entonces cuenta
que hay una especie de ermitaño que va con un candil paseando entre los hombres y diciendo Dios se ha muerto, nadie se da cuenta que Dios ha muerto, nadie le da importancia. Y bueno, todo el mundo ríe, todo el mundo les pregunta, pero estaba enfermo, pero tal. Bueno, y sin embargo, dice, al final dice, bueno, Dios ha muerto y ellos no se dan cuenta de que de alguna manera todo ha cambiado, de que ellos también, de que mucho de lo que habían ellos también ha muerto porque ha muerto la divinidad. ¿Qué divinidad es esa que ha muerto? Esa frase de Dios ha muerto que no se convierte en tan tópica, digamos, en nuestra modernidad. Ha muerto el Dios del sentido global del universo, el Dios de una verdad única, el Dios que daba de alguna manera, que sostenía y justificaba la tranquilidad intelectual de los seres humanos. La ciencia, el conocimiento, todo se basaba, aunque no fueran las personas religiosas, pero todas las basaban en una especie de gran idea de sentido, de verdad, de coherencia, que era lo que se llamaba la divinidad. Entonces dice, eso ha acabado, eso ha muerto. Estamos a las puertas de un siglo XX que él, de alguna manera, previó. Eso se ha hundido y ahora cada ser humano va a tener que sostener por sí mismo el sentido del mundo, el sentido del discurso. Ya no vamos a poder enchufarnos, digamos, a algún gran sentido cósmico, sino que vamos a tener que sostenerlo por nosotros mismos. De ahí la importancia de alcanzar esa especie de madurez superior intelectual que él llamó, con palabra equívoca, superhombre. La cuarta etapa del pensamiento de Nietzsche vuelve al planteo crítico. Comprende más allá del bien y del mal, la genealogía de la moral, el anticristo, el crepúsculo de los ídolos, el caso Wagner y su autobiografía Esse Homo. En 1889 Nietzsche sufrió un colapso, aparentemente debido a una sífilis, y debió ser internado con daño cerebral irreversible y parálisis general progresiva. Luego fue llevado a casa de su madre, donde fue cuidado por ella y por su hermana Elizabeth hasta su muerte en 1900. En su tiempo, Friedrich Nietzsche fue prácticamente desconocido. Muchas de sus obras fueron editadas a cuenta propia, él mismo tuvo que costeárselas. De hecho, cuentan que una de sus piezas más célebres, Así hablaba Zaratustra, lo hizo en 30 o 40 o 50 ejemplares, no recuerdo cuánto. Él intentó regalarlo a los amigos y encontró que no tenía gente suficiente, que no conocía gente suficiente para regalarle el libro. Hasta ese punto, digamos, sus ediciones y sus ventas eran mínimas, eran prácticamente un filósofo clandestino. Sin embargo, ya en los últimos años, cuando él aún vivía pero estaba sumido en la locura y retirado, ya empezó a crecer su prestigio. Fundamentalmente no en la academia, que siempre más bien lo rechazó, sino entre poetas, entre artistas, entre novelistas, etc. A comienzos del siglo pasado ya había una verdadera pléyade de autores que se reconocían particularmente en Nietzsche. Y eso ha ido aumentando a lo largo de todo el siglo XX. Ningún autor ha sido recuperado con tanta fuerza y celebrado con más o menos acierto como Nietzsche. Sobre todo su propia doctrina de la verdad, esa doctrina que de alguna manera acaba con la verdad con mayúscula y dice que no, en el mundo no hay hechos en el sentido veritativo del término, sino interpretaciones, que por lo tanto la verdad es algo que viene desde la perspectiva que cada cual utiliza y que es nuestro ángulo de perspectiva y nuestra capacidad de sostener nuestras ideas lo que va a convertir en verdad una perspectiva u otra. Bueno, esa teoría perspectivista de la verdad, exagerada yo creo y llevada, digamos, a unas consecuencias a mí me parece que inadmisibles, es el legado de Nietzsche a la posmodernidad. Toda la posmodernidad surge de ese planteamiento nietzscheano. En general, su forma tumultuosa de pensar, la propia relación polémica con el nazismo, las interpretaciones múltiples de su obra, porque en los libros de Nietzsche se encuentran afirmaciones y sus contrarias casi, digamos, en páginas sucesivas. Los esfuerzos que se han hecho por convertirlo en un pensador conveniente, políticamente correcto, el desbordamiento que supone sus libros respecto a cualquier forma de
sentido común, digamos, filosófico, todo eso hace de él un pensador enormemente estimulante y también, por qué no decirlo, peligroso. Y esto es todo por hoy. El próximo día, otro filósofo, otra perspectiva y esperemos que la misma compañía de ciencia. Ha tenido una influencia enorme en la filosofía alemana y francesa del siglo XX. Ha cerrado la historia de la metafísica europea y ha anunciado el destino de los próximos siglos, la difícil tarea de la superación del nihilismo. ¿Qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos a este espacio de historia de la filosofía. Hay algunos filósofos que han sido profesores de filosofía, aunque la mayoría de los grandes filósofos como literarias, como expresiones literarias, etc. Entre ellos, uno de esos pensadores destacados que la academia ha tardado en reconocer como filósofo es Friedrich Nietzsche. Nietzsche se dedicó en primer lugar a la filología. Él estudió filología y fue un joven destacado, discípulo de algunos de los filólogos más importantes de su época, pero cada vez más fue tendiendo a hacer una forma de pensamiento personal que a partir de Grecia, a partir del mundo antiguo, recuperase una serie de expresiones de un ser humano que venciese las cadenas del cristianismo, de la religión, del humanismo positivista del siglo XIX, etc. Nietzsche es un discípulo, por decirlo de algún modo, un seguidor de la obra de Schopenhauer. De Schopenhauer toma esa imagen del cosmos como una voluntad que lucha por desear, por extender. Friedrich Nietzsche nació en Reucken, Sajonia, en 1844. Su filosofía fue una afirmación inmanente de la vida, aun en lo más pequeño e insignificante. Un decirle sí a todo, incluso aquello que nos destruye. Nietzsche no lo fueron de modo ordinario, pero ha habido grandes filósofos, profesores, como desde Santo Tomás de Aquino a Hegel, y en fin, y en nuestra época, pues probablemente la mayoría de los filósofos son de un modo o de otro profesores. Pero ha habido un tipo de pensador que no ha sido un filósofo académico, que no tiene una obra docente, que se ha dedicado a escribir obras que no son fáciles de leer desde el punto de vista filosófico, que quizás son más fáciles a veces comprender